para esta semana de trabajo, que corresponde del 1 al 5 de noviembre, ya iniciamos con la fase 1. Esta semana corresponde al área de español. Tengan en cuenta que las actividades se van a enviar los días lunes y los días viernes se van a recibir. En cada uno de sus tutores ya harán el consenso para ver si les dan un plazo adicional y realizar las actividades correspondientes en las fechas establecidas, ya que posteriormente se pueden acumular de actividades. Cada una de las áreas del conocimiento presenta un contexto general y un problema. Veamos el contexto de esta asignatura. Colombia es un país diverso, pluriétnico y multicultural. Cuenta con 32 departamentos en los que hay 710 resguardos indígenas, 123 territorios colectivos afro y 11 Compani Run. Además del castellano y la lengua de señas, hay 68 lenguas indígenas, una palenquera, una raizal, una romani. Esto según el Ministerio de Educación Nacional. A pesar de la riqueza cultural del país, durante las últimas décadas el modelo de desarrollo económico capitalista ha ignorado los derechos de los pueblos originarios. Además, en nombre del progreso, ha arrasado con la historia ancestral y con los recursos naturales. Esto lo ha hecho a través de megaproyectos hidroeléctricos y mineros, la extracción de petróleo, la agroindustria y los proyectos de turismo comercial, ignorando el consentimiento libre, previo e informado en la forma de decisiones sobre sus territorios y territorialidades. Las comunidades indígenas en todo el mundo se han visto expuestas a las consecuencias que ha dejado este tipo de progreso. Y Colombia no es la excepción, pues el 60% de los pueblos indígenas del país están en peligro de extinción. Veamos el problema. Abadio Green es un indígena y doctor en educación con experiencia, estudios e investigaciones en etnolingüística. Él se ha preocupado por la situación de las comunidades indígenas y anhela que a través de la educación se generen transformaciones. Abadio sabe que los pueblos originarios han estado amenazados desde la colonización y modernización occidental. Su cultura e identidad se ha ido perdiendo y opacando con el brillo de la modernidad y la cultura civilizatoria. Una de las mayores preocupaciones de Abadio es la pérdida de la lengua ancestral, pues se observa con tristeza que los jóvenes algunas veces se avergüenzan de ser indígenas porque son subvalorados y han sufrido discriminación. Muy bien, aquí tenemos también los derechos básicos de aprendizaje, en el cual caracteriza la literatura en un momento particular de la historia, desde el acercamiento y sus principales exponentes, textos temáticos y recursos estilísticos. También comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumenta sus puntos de vista frente a lo leído. Tenemos también las evidencias de aprendizaje y las competencias. Veamos el subproblema, que es lo que nos interesa para resolver las actividades. Para superar esa diferencia, desde sus investigaciones y trabajo con diferentes comunidades, Abadio busca promover el reconocimiento de las 102 etnias del país y sus 68 lenguas. Además, busca contribuir a la recuperación de la identidad cultural y la memoria lingüística a través de espacios propios, destacando la medicina tradicional, los saberes locales y ancestrales, la danza y la música, los festivales tradicionales. Todo ello a través del diálogo e intercambio de saberes entre diferentes actores intergeneracionales, institucionales, organizaciones, movimientos y colectivos. ¿Cómo incentivar la participación de jóvenes en la recuperación de la memoria lingüística y cultural? Se pregunta. Además de preocuparse por la discriminación, la pérdida de la lengua ancestral y la cultura e identidad en las comunidades indígenas, y anhelar que esta visión cambie. Abadio quiere incluir en este modelo pedagógico a estudiantes que no pertenecen a los pueblos indígenas para que mejoren sus actitudes y creencias frente a ellos.
Pregunta: ¿podría ser una buena idea para que los indígenas y grupos étnicos aprendan a valorar su territorio? Muy bien, veamos. Aquí tenemos un mapa conceptual donde tendremos una mayor bagaje de lo que se va a estudiar. Veamos, como les había dicho, estamos ya en la fase 1 que corresponde a Caminando Saberes. Veamos qué tenemos para esta temática. El Quijote como ícono de la literatura universal. Recuerden que este es un texto importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es un modelo de literatura satirizado. Ayuda evidentemente al castellano actual. Veamos otra característica. El Quijote como ícono de la literatura universal. Se caracteriza por querer convencer al lector sobre determinada posición. El Quijote como ícono de la literatura universal, teniendo en cuenta el enfoque educativo que tiene Abadío para que su trabajo sea escuchado, no solo en América Latina, sino también en Europa. En el 2016, él viajó a una serie de conferencias en las cuales tuvo tiempo de conocer más detalles sobre la literatura universal y sus diferentes obras, entre ellas el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una imagen representativa de esta gran obra. Don Quijote y Sancho vieron unos molinos de viento. ¿Listo? Pasemos a la siguiente imagen. La importancia de Don Quijote de la Mancha en la literatura radica, entre otras cosas, en que satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hace muchísimos años, las novelas de caballería, convirtiéndose además en la primera novela moderna y en una influencia realmente importante en la narrativa europea posterior. Cervantes vio en esta obra, en su obra cumbre, porque gracias a ella logró exaltar su nombre por encima del de muchos escritores de la época. Su propósito era claro: ridiculizar las novelas de caballería. Para ello, creó la figura de un hidalgo que había enloquecido completamente tras leer miles de libros de caballería. Así el aventurero y loco hidalgo se lanzó a la aventura basándose en los ideales caballerescos, satirizando todo lo que envolvía en este tipo de literatura tan arraigada y apreciada dentro de la sociedad de la Edad Media. Para empezar, lo normal en las novelas de caballería era que la acción importara mucho más que los personajes. Cervantes acaba con eso, pues consigue que el personaje sea el importante y que los hechos y la ficción sean completamente un segundo plano. Se puede decir también que estamos ante la obra humorística más importante de todos los tiempos, una obra que aportó realismo y en la que abundan las burlas y la fantasía, las críticas sociales y la importancia de los valores psicológicos. Sin duda, esta obra representa un cambio radical frente a las novelas de caballería. Asimismo, cuando se dice que Don Quijote de la Mancha es la primera novela polifónica de la literatura, significa que Cervantes interpretó la realidad desde varios puntos de vista, no únicamente desde el mismo. Así consigue que la misma realidad sea compleja. Lograría inculcar su creencia firme de que la novela moderna debe ser una mezcla entre todos los géneros y la parodia de los mismos. La importancia de Don Quijote de la Mancha se hace latente al observar que es una de las obras más reeditadas y traducidas del mundo, convirtiéndose no solo en una obra cumbre de la literatura española, sino en una obra importantísima dentro de la literatura universal. Don Quijote supuso
un antes y un después, un modelo de literatura diferente, creativa e ingeniosa, un ejemplo de costumbrismo que ha sabido mantenerse más de 400 años intacta. En la actualidad es estudiada en un sinfín de países diferentes y se ha convertido en el referente de autores realmente destacados de la literatura universal. ¿Listo? Muy bien. Veamos nuestra primera actividad. ¿Sabías que se han vendido más de 500 millones de copias del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? La obra del Quijote encierra varios temas y cuestiones tanto de idioma y costumbres, desde los más sencillos y cotidianos hasta los asuntos más profundamente humanos. Teniendo en cuenta el interés de Abadío en que se estudie el origen de la lengua materna en su cultura y de la de sus estudiantes, resolvamos la siguiente actividad. Lee el siguiente fragmento de la obra y escribe en tu cuaderno una opinión y su significado en la actualidad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la actividad número 2. Ustedes ya tendrán las imágenes correspondientes a la explicación de este video. Muchos recursos económicos se han visto afectados por culpa de nuevos megaproyectos hidroeléctricos y mineros. Por eso Abadío quiere ayudar en el tema del reciclaje y se ha propuesto que de forma muy creativa dibujemos a Don Quijote y su amigo Sancho Panza haciendo uso de materiales reciclados. Luego en tu cuaderno puedes escribir un corto resumen del libro. La siguiente imagen es una referencia. Ustedes tienen la imagen que cada tutor les va a enviar a su grupo de trabajo y en el cual ustedes tendrán que realizar esta actividad. Actividad número 3. A continuación tenemos dos filas de palabras. Relaciona y une con una línea los elementos de la realidad que ha modificado Don Quijote. Entonces, estas palabras que están en esta columna de su izquierda o mi izquierda, las van a relacionar con las que están a su derecha. Entonces, con una línea o en su cuaderno la van a transcribir y van a realizar esta actividad. Veamos el sabías que son muy importantes. A Cervantes se le atribuye haber mejorado el español gracias al Quijote de la Mancha. Esta obra estaba escrita de tal forma que todos la pudieran entender. Así dio paso al español moderno. Sus aportes al español moderno, así como también el estudio de su obra, lleva por nombre Cervantismo. Muy bien. Veamos una parte de la reseña como texto argumentativo. Las reseñas literarias se caracterizan por querer convencer al lector sobre determinada posición en un tema. Los textos argumentativos presentan una tesis, una idea central, mediante la cual intentan persuadir al lector. Veamos otra característica. La trama argumentativa, para poder demostrar una idea, incorpora elementos de la trama expositiva, la cual permite demostrar hechos y datos sobre el tema en cuestión. Y otra característica, entre los textos argumentativos se destacan el ensayo, el texto periodístico de opinión, la reseña literaria y el discurso político. Bien, veamos los tipos de reseña. La reseña crítica incluye el carácter valorativo de la lectura. Su estructura es el encabezado, introducción, síntesis de contenido y una conclusión. Veamos la reseña descriptiva. Es aquella en la que se hace sinopsis descriptiva. Su estructura es encabezado, presentación del autor y del texto base, síntesis de los contenidos, valoración y firma del reseñador. Veamos. Se conoce la diferencia de la reseña frente a otros tipos de textos. La reseña se diferencia del resumen por la distancia que toma el presentador frente a la obra reseñada, mientras que en un resumen se limita a exponer las ideas principales del texto leído de manera condensada. Una reseña debe incluir además la opinión. Para la actividad número 4, que es la última actividad porque presenta 2 puntos. Lee la siguiente reseña del libro
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aquí está la reseña. ¿Listo? Primera, escribe en tu cuaderno alguna opinión, ¿sí? Alguna opinión que te deje este texto. 2. Comenta si el libro te dejó alguna enseñanza. Entonces, a partir de esto, ustedes van a realizar esa actividad. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda, pueden consultarlo a cada tutor. Que tengan muy buen resto de semana.